serie de predicaciones expositivas del libro de Hechos. Hola hermanos, buenos días. En esta ocasión me toca llevar la exposición de la palabra desde casa, debido a que ayer, día sábado, pues dimos positivo en coronavirus y tenemos que estar confinados. Yo sé que eso va a exigir también por vuestra parte un ejercicio de más concentración, porque no es lo mismo verme allí en directo que verme a través de una pantalla. Pero bueno, os pido que en el día de hoy pues podáis hacer ese esfuerzo. Continuamos con las predicaciones sistemáticas del libro de Hechos. Ya comenzamos la semana pasada con Eva. Y bueno, me gustaría recordar que nuestra intención no es predicar de todo el libro versículo por versículo, sino simplemente coger algunos de los textos más significativos y tratar de que la exposición de estas enseñanzas pues traiga avivamiento a nuestros corazones y también a la congregación, ¿no? El domingo pasado iniciamos con Hechos capítulo 1 y allí Lucas, el escritor de este libro, nos recordaba que Jesús, después de haber resucitado, se presentó a sus discípulos y les dio una orden muy específica. ¿Lo recordáis? En Hechos 1:4 Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Ahora bien, ¿en qué consistía esta promesa del Padre? ¿De qué se trata esta promesa del Padre? Jesús ya nos adelantó algo, de hecho solo un versículo después de decir que tenían que esperar la promesa del Padre, él dice en el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que por ahora podemos saber un par de cosas acerca de la promesa del Padre. En primer lugar, la promesa del Padre se trata de una experiencia real que los creyentes vamos a experimentar y que Jesús llama a esta experiencia bautismo en el Espíritu. El término bautismo, muchos sabéis que proviene del griego baptizo y significa literalmente ser sumergido. Cuando nosotros decimos voy a bautizarme en agua, simplemente me voy a sumergir en las aguas. Pero la promesa del Padre no es que vamos a ser, como creyentes, sumergidos en agua, sino sumergidos en el Espíritu, en la vida del Espíritu. Y en segundo lugar, en Hechos, capítulo 1, versículo 8, se nos enseña que este bautismo del Espíritu Santo consiste también en una venida del Espíritu Santo sobre los creyentes. Allí en Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, a pesar de que estos discípulos eran creyentes, todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ellos. La promesa, por tanto, es que dentro de no muchos días, aquellos creyentes recibirían al Espíritu Santo. Ahora bien, esta promesa que vamos a estudiar hoy en el capítulo 2 del libro de Hechos ha dado lugar a lo largo de la historia de la Iglesia a muchas inquietudes y a muchas preguntas. ¿Cómo es posible que los discípulos fueran creyentes, seguidores de Jesús, y aún no hubieran recibido al Espíritu Santo? ¿Es el bautismo en el Espíritu una experiencia que viene tiempo después de nuestra conversión? ¿O se trata de algo que sucede en el mismo momento de nuestra conversión? ¿Es el bautismo en el Espíritu una experiencia que todo cristiano experimenta? ¿O que solo algunos cristianos experimentan? ¿Es lo mismo el bautismo en el Espíritu que la llenura del Espíritu? ¿O son experiencias diferentes? Está Lucas, en Hechos capítulo 2, enseñando cuál es la pauta de lo que debería ser la experiencia normal de cada creyente. ¿O simplemente está narrando algo que ocurrió en el día de Pentecostés y que es un evento único e irrepetible? ¿Esta experiencia que se describe en Hechos 2 es normativa para todos nosotros? ¿O sencillamente se está dejando constancia de algo que sucedió pero que quedó ahí? Tenemos que echar a suerte cuando escogemos a los líderes de la Iglesia, como hicieron los 120 discípulos reunidos en el aposento alto, buscando un sustituto para Judas. ¿Tenemos que esperar lenguas de fuego sobre nuestras cabezas, como se va a describir en Hechos capítulo 2? No voy a bombardearos con más preguntas, vamos a leer el texto y vamos a tratar de arrojar luz sobre el texto para que todas estas preguntas se vayan contestando solas. Quiero que tengamos claro que el tema central del texto de hoy es el cumplimiento de la promesa del Padre. De hecho, la predicación de hoy la he titulado así, Pentecostés, el cumplimiento de la promesa del Padre. Y el texto nos da 5 grandes enseñanzas que van a ser a su vez las 5 grandes divisiones de esta predicación. En primer lugar,
¿cuándo se cumple la promesa del Padre? En segundo lugar, ¿cómo se manifestó la promesa del Padre? En tercer lugar, ¿por qué era necesaria la promesa del Padre? En cuarto lugar, ¿para quién es esta promesa del Padre? Y en quinto lugar, ¿qué significa esta promesa del Padre? Punto número 1. ¿Cuándo se cumple la promesa del Padre? Y quiero que me acompañes, o que al menos leas en la pantalla, en Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Paremos aquí. Dios va a cumplir su promesa en un día muy particular, en Pentecostés. Pentecostés es una de las 3 grandes fiestas dentro del calendario judío. Era obligatorio para todos aquellos judíos mayores de edad. Una fiesta obligatoria. Es una fiesta que había sido ordenada por Dios para que el pueblo celebrara con gratitud la cosecha de los primeros frutos de grano en Israel. De hecho, también se le llama de esta manera, la fiesta de la cosecha o la fiesta de la siega, porque marcaba el inicio de la recogida de grano. Y yo no creo que sea casualidad que Dios escoja este día Pentecostés para cumplir su promesa. De alguna manera Dios está demostrando su control soberano sobre la historia, y escogió este día para enviar a su Espíritu, porque ese día iba a marcar el nacimiento de la Iglesia, la gran cosecha de Dios. La salvación, a partir de ahí, ya no sería solo para los judíos, sino para todas las naciones de la tierra. Aquel mismo día, solo unas horas después, si vosotros leéis en este mismo capítulo, en el capítulo 2, 3.000 personas se arrepintieron de sus pecados y entregaron sus vidas al Señor Jesucristo, tras escuchar el Evangelio por boca de Pedro. Ellos fueron los primeros frutos de esta gran cosecha que constituiría la Iglesia. La hoz de la palabra de Dios pasó aquel día por Jerusalén y Dios levantó una cosecha sobrenatural. La siega universal había comenzado. Pero hay otra razón por la que Dios escogió el día de Pentecostés para enviar su Espíritu a los creyentes. En Pentecostés los judíos también celebraban el aniversario de la entrega de la ley a Moisés en el monte Sinaí. ¿Lo recordáis cuando Dios entregó las tablas de piedra? Pues ellos en Pentecostés celebraban también el aniversario de esto. Aquel día, en el monte Sinaí, constituyó el inicio de la era de la ley, cuando los creyentes, el pueblo de Dios, iban a ser guiados por una serie de leyes escritas en tablas de piedra. Y ese mismo día en que los judíos conmemoraban la entrega de la ley, Dios da su Espíritu a los creyentes, marcando así el inicio de una nueva era. No ya la era de la ley, sino la era del Espíritu. La Iglesia, que está formada por creyentes que han recibido el Espíritu de Dios, no vive ya bajo la ley, sino bajo el Espíritu, la vida del Espíritu. Somos guiados por el Espíritu de Dios. A partir de Pentecostés, el Espíritu Santo viene a los creyentes y cambia ese corazón de piedra por un corazón de carne. Y esa ley que antes estaba escrita en tablas de piedra, ahora es escrita en nuestro corazón y en nuestra mente. El apóstol Pablo dice en Romanos 8:14 que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pentecostés, por tanto, no solo marca el inicio de la era de la Iglesia, la gran cosecha de Dios, sino que también marca el inicio de la era del Espíritu. Y quizá alguno está pensando, espera, José Daniel, espera un momento. ¿Cómo es eso de que la Iglesia no comienza hasta Pentecostés? ¿Acaso la Iglesia no la forman los creyentes? Y creyentes ya había también en el Antiguo Testamento, antes de Pentecostés. ¿Todos los creyentes del Antiguo Testamento no eran parte de la Iglesia entonces? ¿O aquellos 120 discípulos que estaban congregados en el aposento alto esperando la promesa del Padre, no eran seguidores de Jesús y por tanto creyentes? ¿No eran ellos iglesia también? No eran iglesia. Al menos no en el sentido pleno que el Nuevo Testamento le da a la palabra iglesia. Antes de Pentecostés, todo ese cuerpo de creyentes genuinos, eran el pueblo de Dios. Eran ciudadanos del reino de Dios, si lo queremos llamar así, pero no eran iglesia. Porque lo que convierte a una congregación de creyentes en una iglesia es la presencia permanente del Espíritu Santo sobre la vida de esos creyentes. Sin la venida permanente del Espíritu Santo sobre la vida de esos creyentes, no hay iglesia. Sí, hay creyentes. Sí, hay pueblo de Dios,
Pero la iglesia es mucho más que eso. Pentecostés es el evento que inaugura la iglesia, que hace del pueblo de Dios el cuerpo de Cristo. De hecho, durante su ministerio terrenal, Jesús avisó ya a sus discípulos de que un día el Espíritu Santo vendría sobre ellos, tal y como había venido antes sobre él mismo. En Juan 14:17 Jesús dijo: el Espíritu de verdad, una referencia al Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Porque, fíjate lo que dice, porque mora con vosotros y estará, futuro, en vosotros. Fíjate lo que dice, porque mora con vosotros, puesto que el Espíritu Santo había ungido a Jesús y Jesús estaba todo el rato con los discípulos, el Espíritu Santo también moraba con ellos. Pero la promesa es futura, que un día ese mismo Espíritu que ahora estaba con ellos, un día estaría en ellos, en el interior de ellos. Cuando Dios Padre y Jesús envían al Espíritu Santo en Pentecostés sobre los creyentes, ya no lo envían para que esté con ellos, lo envía para que esté en ellos, para morar de forma permanente en sus vidas y en la iglesia, uniéndolos así al cuerpo de Cristo y uniendo también a los creyentes unos con otros. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 12:13, por un solo espíritu fuimos todos los creyentes, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El Espíritu Santo al bautizarnos nos ha unido al cuerpo de Cristo y nos ha unido los unos con los otros. Y dice, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Solamente la presencia permanente del Espíritu Santo en nosotros es la que hace posible que Cristo viva en medio de su iglesia, que Él sea la cabeza y que nosotros seamos su cuerpo. Es más, os hago una pregunta, no sé si la habéis planteado alguna vez. ¿Qué es lo que hace de una persona un auténtico cristiano? ¿Qué es lo que hace de una persona un auténtico cristiano? Puedes pensar, bueno, creer en Cristo, ser un seguidor de Jesús, ¿no? Te hago una pregunta. Los apóstoles de Jesús, los 12 apóstoles, y aquellos 120 discípulos que estaban esperando en el aposento alto la promesa del Padre, ellos eran seguidores de Jesús, eran creyentes en Jesús, estaban unánimes y juntos, dice el texto. ¿Eran ellos cristianos o no eran cristianos? No eran cristianos. Eran creyentes, pero no eran cristianos. Eran parte del pueblo de Dios, lo mismo que todos los creyentes del Antiguo Testamento. Pero todavía no eran cristianos, porque lo que hace de un creyente un cristiano es únicamente, lo vuelvo a repetir, la presencia permanente del Espíritu Santo en la vida de ese creyente. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:9, es muy claro y contundente, dice, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, está hablando a la iglesia en Roma, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y fíjate lo que dice ahora, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si tú no tienes al Espíritu Santo en ti, entonces tú no eres de Cristo, no eres cristiano. No puede haber un cristiano sin el Espíritu Santo. Y sí, tú puedes tener admiración por la fe cristiana, puedes llevar 40 años siendo una persona piadosa, devota, que visita cada domingo sin falta la iglesia, que memoriza las Sagradas Escrituras, que tiene cierto conocimiento teológico, que incluso te has impregnado de una ética cristiana y tratas de vivir según los valores morales de la fe cristiana. Pero si tú no tienes al Espíritu Santo morando en ti, entonces tú no eres de Cristo, no eres cristiano. Y aquellos discípulos y apóstoles de Jesús no fueron realmente cristianos hasta recibir al Espíritu Santo en Pentecostés, por mucha admiración que ellos tuvieran por Cristo. Porque solo la venida del Espíritu puede unirnos, identificarnos, bautizarnos, sumergirnos en Cristo para ser parte de su cuerpo, que es la iglesia. Así que ese es nuestro origen como iglesia. Si tú te preguntabas, bueno, ¿cómo surgió la iglesia cristiana? Pues ya lo sabes, Pentecostés. Pero en segundo lugar, ¿cómo se manifestó la promesa del Padre? Dice Hechos capítulo 2, versículos 2 y 3, que de repente vino, ¿de dónde? Del cielo.
señalando así que lo que iba a ocurrir ahora fue algo sobrenatural, venía del cielo, venía de arriba. Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Mirad, el Espíritu Santo actualmente mora en silencio en el interior de cada creyente, pero Él no vino en silencio. Dios usó señales poderosas para hacer evidente la llegada del Espíritu en Pentecostés. Y yo quiero que tú utilices tu imaginación. Son como muy tarde, las 9 de la mañana, la hora tercera para los judíos, según la descripción de Hechos 2, y entre hombres y mujeres hay 120 discípulos congregados en una casa esperando la promesa del Padre. Ellos saben que algo va a suceder, no saben exactamente qué va a ser, pero Jesús les ha dicho que va a enviar el Espíritu Santo sobre ellos, que esperen la promesa. No sabemos qué están haciendo juntos. El versículo 1 nos decía que estaban unánimes, juntos, así que podemos imaginar que quizás están meditando en algún pasaje bíblico, quizás están cantando al Señor, quizás están teniendo un momento de oración juntos, quizás están teniendo todas estas cosas. Quizá alguno levanta su voz delante de los 120 y hace una oración. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, tú has hecho promesas a la casa de Israel, y todas, sin faltar una de ellas, se han cumplido. Todas tus promesas, Señor, son sí y amén. Ahora has prometido por boca de Jesús, a quien tú has hecho Señor y Cristo, que esperemos tu promesa. Míranos, Señor, aquí estamos en obediencia a tu palabra, y quizás mientras él hacía esta oración todavía no había acabado cuando de repente un ruido estremecedor llena toda la casa. Fijaos que no dice que un viento llenó toda la casa, como si se tratara de un fenómeno natural. Dice que un estruendo como el de un viento. Y entonces comienzan a mirarse unos a otros. Saben que algo está pasando, pero están desconcertados sin saber de qué se trata. Y de repente comienzan a ver lenguas como de fuego asentándose sobre las cabezas de cada uno de ellos. Así que después de esa poderosa manifestación auditiva del Espíritu Santo, ese ruido estremecedor, llegó una poderosa manifestación visual del Espíritu Santo. Estas lenguas como de fuego. Así que el Espíritu Santo vino con señales muy poderosas, porque para eso venía el Espíritu Santo a la iglesia, para llenarla de poder. El Espíritu Santo no viene a la iglesia para llenarnos de poder y que nosotros hagamos un alarde de nuestro poderío ante el mundo. Él ha venido a la iglesia para llenarnos de poder con un propósito, que cumplamos la gran comisión, que es predicar el Evangelio en cada rincón de la tierra, allí en tu contexto, allí en tu entorno más cercano. Y esta señal de las lenguas sobre sus cabezas no pudo ser una señal más adecuada, lengua, porque no había mejor símbolo que las lenguas para reflejar lo que el Espíritu Santo había venido a hacer. En Hechos 1:8 Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. ¿Para qué? Dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Pero cómo van a ser testigos? Proclamando el Evangelio. ¿Y cómo van a proclamar el Evangelio? Pues con sus lenguas. Así que ya sabemos cuándo Dios envió la promesa de su promesa a los creyentes, y sabemos también el cómo se manifestó esta promesa, con señales poderosas. En tercer lugar, vamos a ver por qué era necesaria la promesa del Padre. Dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. La razón primaria por la que Dios da su Espíritu a los creyentes es para que estos creyentes sean testigos, y la manera de ser testigo es proclamando el Evangelio, hablando el Evangelio. Así que todos los creyentes comenzaron a hablar en lenguas, en idiomas distintos al que ellos habían aprendido desde niños. Y quiero que os fijéis que aquí el milagro es doble, porque no solo los creyentes que están allí reunidos, los 120, comienzan a hablar de manera sobrenatural en idiomas que ellos nunca antes habían aprendido, sino que dice el texto que los que venían de otras regiones, quizás también atraídos por el ruido, ese estruendo, estaban escuchando, y dice que también oían a cada uno de ellos en su propia lengua.
A pesar de que hablaban distintas lenguas, cada uno de ellos escuchaba a cada uno en su propia lengua. Dice el versículo 5 en adelante, de Hechos 2. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. Les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Y qué es lo que les oían hablar? Dice el versículo 11, al final: les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. La venida del Espíritu Santo sobre los creyentes les capacitó para que testificaran con poder las maravillas de Dios. Y fijaos si los capacitó, que en ese mismo capítulo, un poco más adelante, nos describe cómo 3.000 personas llegaron a creer cuando Pedro les predicó el Evangelio. Así que ya sabes el cuándo, el cómo y el por qué era necesaria la promesa del Padre. Pero ahora vamos a entrar al cuarto punto, y quizás estos dos últimos puntos son los más importantes para entender en qué consiste el bautismo en el Espíritu. El cuarto punto es: ¿para quién es esta promesa del Padre? Y esta pregunta es fundamental para entender la siguiente: ¿qué significa el bautismo en el Espíritu o la promesa del Padre? Mirad, aunque el Espíritu Santo ha estado muy activo desde el origen de todas las cosas, si uno se va al libro de Génesis, ya la creación, en Génesis capítulo 1, versículo 2, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo ha estado activo, inspirando a todos los autores del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo ha estado activo, hablando a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Pero hay una diferencia fundamental en la obra del Espíritu antes de Pentecostés y después de Pentecostés. En la antigua era de la ley, el Espíritu Santo y sus dones estaban restringidos. Es decir, solo lo recibían ciertas personas del pueblo de Dios, como por ejemplo Moisés, como por ejemplo los jueces, como por ejemplo los profetas. Pero el Espíritu Santo no era dado a todos los creyentes, sino únicamente a algunos creyentes para que cumplieran un propósito específico. Quiero que leáis conmigo en el libro de Números, el cuarto libro de la Biblia, y que veáis cómo esto que estoy comentando era una realidad. El Espíritu Santo no era dado a todos los creyentes, sino solamente a algunos creyentes, como en este caso a Moisés. En Números capítulo 11, versículo 16 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, es decir, gente respetada, líderes, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y dice Dios: y yo descenderé y hablaré allí contigo. Y atención: y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. Si lo pone sobre ellos es porque antes no estaba sobre ellos, estaba solamente sobre Moisés. Pero Dios, viendo la carga excesiva que tenía Moisés, dice: bueno, Moisés, reúneme a estas personas capacitadas, ancianos, líderes del pueblo de Israel, apártalos, llévalos al tabernáculo, y yo voy a tomar del espíritu que está en ti y lo voy a poner también sobre ellos. Y dice: y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Versículo 24. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube, y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Hay 2, de estos 70, hay 2 que no fueron al tabernáculo, se quedaron en el campamento, pero también recibieron al Espíritu y comenzaron a profetizar. Versículo 27.
Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Ahora, ¿por qué un joven se alarma y sale corriendo para informar a Moisés de que hay dos hombres profetizando en el campamento? Pues porque en aquel tiempo era completamente extraño que el Espíritu Santo viniera sobre los creyentes, excepto sobre líderes como Moisés. Y Josué, este joven ayudante de Moisés, le dice: impídeselo. Pero Moisés reprende a Josué y le dice, versículo 29, Moisés le respondió: ¿tú tienes celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Aunque era extraño, Moisés ha entendido que Dios en su soberanía quiso ampliar el grupo de aquellas personas sobre las que Dios iba a derramar su espíritu. 70 personas más. Pero él expresa su deseo. Él dice: ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Pues bien, eso que en tiempos de Moisés era un deseo, ojalá Jehová pusiera el espíritu sobre todos, eso que era un deseo, en tiempos del profeta Joel se convierte en una profecía o en una promesa que tiene un cumplimiento futuro. En el libro de Joel, del profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 28 en adelante, dice así, y esta es la promesa: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, no ya sobre alguno, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. De modo que Joel profetiza un tiempo donde el Espíritu Santo vendría no sobre algunas personas en concreto, sino sobre todos y en cada uno de los que forman parte del pueblo de Dios. De modo que ya no se podrá decir: este tiene el Espíritu, pero este no lo tiene. No. Llegará el día, y ese es el énfasis de este texto, esta promesa de Joel, en que todos los que pertenecen al pueblo de Dios tendrán al Espíritu Santo, y no solo algunos escogidos dentro del pueblo de Dios. La promesa del Padre para los creyentes, el bautismo en el Espíritu, es una experiencia que experimentan todos los creyentes genuinos y no solo unos pocos creyentes privilegiados y más espirituales. Por eso Pablo, en 1 Corintios 12:13, ya lo hemos leído antes, dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos, sin excepción, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, sean mujeres, sean niños, sean hombres, sea lo que sea, todos los creyentes son bautizados en un cuerpo por el Espíritu. Lo que está sucediendo en Pentecostés es que se está derramando el Espíritu Santo sobre todos los creyentes y no solo sobre algunos creyentes. Y si os fijáis, yo creo que Lucas, el autor del libro de Hechos, quiere hacer ese énfasis cuando él escribe el capítulo 2. Dice que los que están reunidos en casa, estos 120 creyentes, versículo 1, en el capítulo 2, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, ¿estaban quiénes? Todos unánimes y juntos. Versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó, ¿el qué? Toda la casa, no una parte de la casa donde estaban los apóstoles y líderes, no una parte de la casa donde se encontraban los hombres pero no las mujeres o los niños, llenó toda la casa, Versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. No dice sobre algunos de ellos, sino sobre cada uno de ellos, sin excepción. Así que queda claro que el bautismo del Espíritu Santo es para todos los creyentes, y no solo para unos pocos creyentes. Pero, en definitiva, el punto número 5 de esta predicación: ¿qué significa esta promesa del Padre? Eso es lo que se preguntaron los que estaban allí reunidos. En el versículo 12 de Hechos 2 dice: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto?
Versículo 13. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Mirad, algunas personas, y por supuesto de esto siempre los vamos a tener entre nosotros, dan una explicación así, de un plumazo. Están borrachos. Y se quedan tan panchos. Hay gente que siempre va a encontrar explicaciones naturales para todo lo que sucede. Mi consejo es que no te entretengas ni pierdas el tiempo con este tipo de personas. Pero hay otros mucho más sensatos que saben que lo que está sucediendo debe tener un significado más profundo que a ellos se les escapa. ¿Qué quiere decir esto?, se preguntan. Esto no es normal. Entonces Pedro se levanta, versículo 14, y dice, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana para nosotros. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El apóstol Pedro sabe muy bien que lo que está sucediendo allí es que se está cumpliendo la promesa del Padre. Y esa promesa no es otra que la profecía de Joel. Así que esto significa que Pentecostés es la transición, y esa es la palabra, Pentecostés es la transición de un tiempo en el que solo unos pocos creyentes recibían al Espíritu Santo, a un tiempo donde todos los creyentes reciben al Espíritu Santo en sus vidas. Un tiempo en el que los creyentes ya no son simplemente el pueblo de Dios, sino la iglesia de Dios, el cuerpo espiritual de Cristo. Los creyentes individuales del pueblo de Dios, a partir de este día, pasarían a ser una unidad espiritual, conocida como la iglesia. Y aquella transición que se dio en Pentecostés es irrepetible. La iglesia ya nació en Pentecostés y no tiene que nacer más veces. Es verdad que a lo largo del libro de Hechos, y nosotros lo vamos a ir estudiando, vamos a ver otros mini Pentecostés. Porque la transición que llevó a los creyentes de ser pueblo de Dios a ser unidos al cuerpo de Cristo fue una transición progresiva en el tiempo. ¿Me explico? Primero, como vemos aquí en Hechos capítulo 2, fueron los judíos. Un poco después, en el capítulo 8 de Hechos, fueron los samaritanos. Luego en el capítulo 10 veremos la transición también con los temerosos de Dios, gentiles que han aceptado la fe judía. Más adelante, en Hechos 19, con el resto de gentiles. Pero una vez que toda aquella generación de creyentes experimentó esa transición de ser parte del pueblo de Dios a ser unidos al cuerpo de Cristo, ya no hay más transiciones. Ahora, cada persona que bajo la gracia de Dios se arrepiente de sus pecados y ha puesto su fe en Jesucristo, desde ese momento recibe al Espíritu Santo en su vida, recibe el bautismo en el Espíritu que nos une al cuerpo de Cristo y que nos hace formar parte de esa comunidad de fe que es la iglesia. Ya lo adelantó Jesús durante su ministerio terrenal. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículo 37, Jesús dijo: y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero fíjate lo que dice ahora. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, ¿quiénes? ¿Quiénes? Los que creyesen en él. ¿Quiénes son los que van a recibir al Espíritu Santo ahora? Los que creyesen en él. Dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Es decir, Jesús dijo estas palabras antes de Pentecostés, y antes de Pentecostés no había venido el Espíritu Santo sobre los creyentes. Queda claro entonces que ahora, en nuestro tiempo, el bautismo en el Espíritu Santo se experimenta cuando creemos de corazón en el Señor Jesucristo, y que es para todos los creyentes genuinos. El bautismo en el Espíritu nos hace formar parte del cuerpo espiritual de Cristo, y nos hace miembros los unos con los otros, nos mantiene en unidad.
Por eso el apóstol Pablo en Efesios 4:3 dice que debemos estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Mira, cuando tú conoces a una persona creyente por primera vez y después de media hora hablando con esa persona, tú dices, madre mía, lo he conocido hace media hora y parece que llevo conociéndolo toda la vida. La razón de eso es una sola, y es que ambos habéis sido bautizados en el Espíritu, y que el Espíritu Santo que mora en él también mora en ti. Y que ese Espíritu os ha puesto en contacto íntimo en un corto periodo de tiempo, porque esa es una obra sobrenatural de Dios. Hay un proverbio bíblico que dice que hay amigos más unidos que un hermano. Y eso es posible porque el Espíritu de Dios es el que crea ese vínculo, esa unidad. Nuestro llamado como iglesia no es el de crear la unidad entre los hermanos. La unidad ya ha sido creada por el Espíritu. Hemos sido unidos al cuerpo de Cristo y unidos los unos con los otros. Y eso lo ha hecho el Espíritu. Nuestro llamado como iglesia es a esforzarnos por guardar esa unidad, por mantener la unidad del cuerpo de Cristo. De hecho, no sé si habéis pensado alguna vez en esto, pero en Pentecostés Dios invierte la maldición de Babel. ¿Cuándo se ve otra vez en la Biblia a la gente junta y hablando en idioma? En Babel. ¿Qué sucedió en Babel? Bueno, los hombres se ponen de acuerdo en la llanura de Sinar, y se dicen unos a otros, hagámonos un nombre. Es decir, vamos a hacernos famosos. Gloria a mí. Vamos a tratar de llevar a cabo nuestro proyecto, vamos a construir nuestra propia ciudad, y en medio de la ciudad vamos a levantar una torre que llega hasta el cielo. Y eso va a ser el monumento a nuestro nombre. Es un proyecto egocéntrico, humanista. ¿Pero qué hizo Dios? Bueno, la gente estaba convencida, se habían puesto de acuerdo, pero el proyecto era patético. Y Dios tiene un proyecto mucho mejor, la ciudad que tiene fundamento. No esa birria de Babel. Así que Dios desciende, dice el libro de Génesis, y frustra los propósitos del hombre, confundiendo las lenguas de todas aquellas personas. De repente, nadie entiende a su compañero y comienzan a enojarse, a frustrarse, porque Dios ha herido con herida de muerte ese proyecto humanista. Y finalmente la gente termina separándose y yéndose cada uno por su lado. Estos hombres de Babel se propusieron conquistar el cielo desde la tierra. Pero Pentecostés es la conquista de la tierra desde el cielo. En Hechos 2:2 hemos leído que dice, y de repente vino, ¿qué sigue? Del cielo, del cielo. Esa es la obra de Dios, de arriba abajo, no de abajo arriba. Cuando las cosas pasan de arriba abajo, cuando Dios es el que conquista, cuando Dios es el que toma la iniciativa, entonces todo acaba en orden, en armonía, en belleza, en comunión, en unidad. Vuelve a haber lenguas, sí, pero en esta ocasión ya no son para confundir, ya no son para separar. Son para unir, son para crear armonía, son para crear unidad. En Babel el camino fue de la unidad al caos. En Pentecostés, de la dispersión de todos los creyentes a la íntima comunión espiritual entre ellos. Así que en la era del Espíritu, en Pentecostés, se invierte la maldición de Babel. Yo espero que se haya entendido hasta aquí lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, la promesa del Padre, y habiendo dejado claro el cuándo, el cómo, el por qué, y el para quién, y el qué significa la promesa del Padre, yo quiero terminar llamando vuestra atención a algo. Porque he dicho antes que Pentecostés como transición es un evento único e irrepetible. Pero es que en Pentecostés sucede algo más que el simple hecho de que los creyentes son bautizados con el Espíritu Santo. Y me gustaría acabar hoy hablando de esto, porque creo que es una de las partes fundamentales del texto. Dice el versículo 4 de Hechos capítulo 2, que todos aquellos 120 discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Y ser bautizado en el Espíritu no es lo mismo que ser lleno del Espíritu Santo. Estas son dos experiencias diferentes. Sabemos que son dos experiencias diferentes por muchas razones. Voy a mencionar algunas. En primer lugar, tú nunca verás en la Biblia que se ordene a los creyentes a buscar el bautismo del Espíritu. Nunca se ordena a los creyentes a buscar el bautismo del Espíritu, porque esto es algo que todos los creyentes reciben automáticamente en el momento de creer en Jesús.
Pero tú sí verás en la Biblia que Dios manda a los creyentes a buscar activamente la llenura del Espíritu. Porque eso no es algo que recibimos de manera automática cuando creemos en Jesús. Por eso Pablo tiene que decir en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Eso es una orden, un imperativo. Nunca verás que diga, buscad el bautismo en el Espíritu, pero sí verás que dice, sed llenos del Espíritu. Porque son experiencias distintas. En segundo lugar, no existe ni un solo caso en todo el Nuevo Testamento de creyentes que recibieran el bautismo del Espíritu en más de una ocasión, porque eso no tiene sentido. Una vez que hemos recibido el bautismo en el Espíritu y hemos sido unidos al cuerpo de Cristo, no tenemos que ser unidos más veces al cuerpo de Cristo. Sin embargo, sí encontramos muchos ejemplos de cristianos que recibieron una y otra vez la llenura del Espíritu a lo largo de sus vidas. Y en tercer lugar, la llenura del Espíritu ya se daba en el Antiguo Testamento. Sin embargo, el bautismo en el Espíritu es algo que se inicia en Pentecostés, que se da por primera vez en Pentecostés. Así que queda claro que son experiencias diferentes. Hoy día, uno es bautizado con el Espíritu en el momento en el que cree de todo corazón en el Señor Jesucristo. Porque ese día es injertado al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. No puede haber un cristiano genuino que no haya recibido el bautismo en el Espíritu. No puede haberlo. Sin embargo, no todos los cristianos genuinos que han experimentado el bautismo en el Espíritu han experimentado también la llenura del Espíritu. Y lo que marca la diferencia en términos de poder y de testimonio es precisamente esto, la llenura del Espíritu. Fue esa llenura del Espíritu, si uno se fija bien en el texto, lo que llevó a esos 120 creyentes que estaban sentados en esa casa a ponerse de pie y con pasión y fervor comenzar a proclamar las maravillas de Dios con valentía. Ahora bien, ¿en qué consiste esta llenura del Espíritu? Porque ¿no se supone que Dios no da el Espíritu por medida? Ser lleno del Espíritu no significa que tú poseas más cantidad del Espíritu. Porque el Espíritu no es un gas o una fuerza inmaterial que tú puedes tener en mayor o menor medida. El Espíritu Santo es una persona divina. Y está o no está. Por tanto, la llenura del Espíritu no consiste en que tú tengas más cantidad del Espíritu, sino en que el Espíritu posea más de ti. Más de tus pensamientos, más de tu tiempo, más de tus deseos, más de tus decisiones, más de cada área de tu vida. Cuando Pablo dice no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, lo que quiere decir es que lo mismo que aquel que está embriagado, borracho, es controlado por el alcohol, el que está lleno del Espíritu es controlado por el Espíritu. La llenura del Espíritu te da una frescura nueva, te da una nueva alegría, una nueva alabanza, un testimonio valiente, te da satisfacción y al mismo tiempo hambre. Yo sé que esto es paradójico, pero cuando uno está lleno del Espíritu, se siente lleno de Dios, pero a la misma vez tiene hambre, y quiere más, y quiere aprender, y quiere más de Dios, y tiene más deseo de Él, y quiere abrazar más. Cuando uno está lleno del Espíritu, de repente se caen los ídolos del corazón, y aquel que está lleno del Espíritu comienza a pensar que aunque lo perdiera todo, en realidad no perdería nada. Porque si uno puede tener a Cristo, entonces está completo, es rico y nada le falta. La llenura del Espíritu es una experiencia que acalla los temores, que te da una nueva determinación a entregar tu vida a Cristo en servicio. Hay una fe que se ensancha, que es más fuerte, más profunda. Hay una nueva capacidad, una capacidad sobrenatural que viene del cielo, de arriba, para hacer la obra de Dios en este mundo. Iglesia de Torre del Campo, Pentecostés también está aquí para recordarnos que no podemos conformarnos con haber sido bautizados en el Espíritu, que no debemos conformarnos con haber sido unidos al cuerpo de Cristo, sino que debemos anhelar y buscar continuamente la plenitud del Espíritu. Y en este sentido, Pentecostés no es un evento único. En este sentido, Pentecostés no es solamente un suceso o un texto descriptivo, es un texto prescriptivo, normativo para la experiencia de todo cristiano. Este debería ser el patrón normal y la experiencia de todos los creyentes. No debemos contentarnos con convertirnos y ya está, y ser bautizados en el Espíritu.
Porque de ser así, todavía podríamos tener vidas llenas de pecados, llenas de temores, llenas de ansiedades, de carnalidad, de apatía, de conformismo. Solo una vida llena del Espíritu evitará una vida llena de pecados. Solo andar en la dinámica del Espíritu nos prevendrá de un cristianismo mediocre y conformista. Y yo no sé en qué punto estás tú ahora mismo en relación a tu fe. Quizá aquí hay personas que han escuchado hablar mucho acerca de Jesús y se sienten atraídas por la fe cristiana y tratan de seguir a Jesús a su manera. Bueno, estas personas pueden ser simpatizantes de la fe cristiana, pero no son cristianas. No han sido bautizadas en el Espíritu, porque cuando el Espíritu Santo viene a tu vida y te hace una nueva criatura, ya no sigues a Jesús a tu manera, sino a la manera de Jesús. Él, y nada más que Él, se ha convertido en tu Señor y Rey. Estas personas solamente pueden ser verdaderamente cristianas y unidas al cuerpo de Cristo y entrar al reino de Dios si se arrepienten de su vida pecaminosa y se entregan por completo a Jesús. Solo entonces serán bautizados en el Espíritu. Pero quizá la mayoría de nosotros, que ya hemos entregado nuestra vida a Jesús y nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos recibido la promesa del Padre, el bautismo en el Espíritu, nos preguntemos si eso es todo. Pues tengo que decirte algo, Pentecostés nos enseña que eso no es todo. Hay más, mucho más. Hay una llenura del Espíritu que debe ser buscada a diario porque no dura para siempre. Hay un mandamiento para ti, sé lleno del Espíritu. Y tú puedes pensar, sí, José Daniel, que yo conozco este mandamiento y yo lo creo de verdad, amén. Pero es que este mandamiento no solamente necesitas conocerlo o creerlo. Hay personas que se confunden creyendo que los mandamientos son para creerlo. Y no es así. Los mandamientos no están para creerlo. Los mandamientos están para obedecerlo. El mandamiento se obedece o no se hace nada con él, es decir, se desobedece. Las verdades se creen, pero los mandamientos se obedecen. Sed llenos del Espíritu. ¿Es una verdad o un mandamiento? ¿Y cómo sé si soy lleno del Espíritu? Bueno, a veces, como en Pentecostés, el ser lleno del Espíritu viene acompañado de señales poderosas. Es verdad también que uno puede ser lleno del Espíritu sin que haya fuego sobre nuestras cabezas, sin que un estruendo llene la habitación donde hemos sido llenados. Puede ser lleno del Espíritu sin hablar en otras lenguas. De hecho, a lo largo del libro de Hechos vemos a muchos creyentes que son llenos del Espíritu Santo y no hablan en otras lenguas. Pero hay algo claro. Tú no puedes ser lleno del Espíritu Santo sin saberlo. El hombre o la mujer que no sabe cuándo fue lleno del Espíritu Santo es porque nunca fue lleno del Espíritu Santo. Porque se trata de una experiencia sobrenatural, evidente, notable. Es un evento concreto que tú puedes situar en tu agenda. Tú sabes que 5 minutos antes no había algo en ti, pero que 5 minutos después algo ha pasado en ti, algo que ha venido de arriba, algo sobrenatural que te ha dado una nueva capacidad. Es verdad que la experiencia, la intensidad de la experiencia, pues puede variar. Las manifestaciones externas pueden variar, pero cuando una persona tiene la experiencia de la llenura del Espíritu, sabe que algo ha pasado. Quizás no lo sabe explicar bien, quizás no lo llama llenura del Espíritu, pero tú sabes que algo ha pasado. Y este no es un evento que se da una vez y dura ya para siempre, para toda la vida. Son experiencias que necesitamos repetir. De hecho, en Hechos capítulo 4, estas mismas personas que en Hechos capítulo 2 han sido llenas del Espíritu, tienen que volver a ser llenas del Espíritu. Hermanos de Torre del Campo, tenemos un mandamiento hoy de parte de Dios. Sed lleno del Espíritu. Y tenemos que buscar intencionalmente esta experiencia cada día. Dios me ha puesto hoy aquí para decirte a ti que no te conformes con lo que ya tienes. Estas son buenas noticias y son para ti. Necesitamos esta llenura, esta visitación del Espíritu, este avivamiento interno que viene a destruir temores en nuestro corazón, que viene a quitar dudas y a traer en nosotros un nuevo gustar de Cristo, un nuevo gozo, una alegría al corazón, una nueva capacidad y un nuevo poder para ser testigos de Cristo en medio de nuestra vida. No ponga el piloto automático, pensando que, bueno, como tú ya has recibido al Espíritu Santo y has sido bautizado en el Espíritu, eso es todo. No pienses de esa manera. Porque como cristianos tenemos fuga y tenemos que seguir dependiendo del Espíritu.
El bautismo en el Espíritu no es un evento que culmina nuestra carrera cristiana, al contrario, es un evento que inicia nuestra carrera cristiana, pero hay mucho más por delante. Así que no seas complaciente contigo mismo, no digas, bueno, ahí vamos, yo más o menos me voy apañando, porque la vida cristiana no se trata de irse apañando. Tú eres un hijo de Dios, eres un hijo de Dios, y Dios no quiere que tú te vayas apañando. Escucha esto, la complacencia es el enemigo mortal del crecimiento espiritual. Hay más, iglesia, si lo queremos, y Dios quiere llenarnos. Por lo cual, hermanos, levantemos las manos caídas y las rodillas paralizadas, creamos que esto también es para nosotros y vamos a buscarlo. Porque si nosotros buscamos con intensidad, Dios no nos va a mandar con las manos vacías. Dios quiere seguir revolucionando nuestra vida para la gloria de Dios y llenarnos de poder para ser testigos de Él. Amén. Que el Señor os bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu preciosa palabra. Te damos las gracias porque muchos de nosotros hemos experimentado este bautismo en el Espíritu, que nos ha hecho pasar de ser simples creyentes a ser parte de algo mucho más bello, el cuerpo de Cristo, y estar unidos a Cristo y también unidos los unos con los otros. Pero no queremos, Señor, contentarnos o conformarnos solamente con esto. Queremos más de ti y por eso, Señor, te pedimos que tú nos llenes de tu Espíritu. Que no caigamos, Señor, en ese pecado del conformismo y que nos ayudes, Señor, así como esta iglesia primitiva, a buscar continuamente esa llenura del Espíritu. Ayúdanos a ser obedientes a este mandato porque hay mucho más para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.